Hola a todos, soy María y en esta videoreseña vamos a trabajar el siguiente libro. El infarto del alma es una obra colaborativa entre Yamel Altit y Paz Errázuriz, una fotógrafa chilena y Yamel Altit es una escritora chilena. La edición que hemos utilizado para ello es la de Francisco C. Garza Editor, concretamente la segunda edición que salió en 1999, aunque tenemos que tener en cuenta que la obra se publicó en 1994. Y la primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿quién es Yamel Altit? Nacida en Santiago en 1949, fue una de las principales voces de resistencia al poder durante los años de la dictadura de Augusto Pinochet. La década de 1980 fue particularmente complicada para los intelectuales, quienes debieron recurrir a diferentes estrategias para poder difundir su obra en el ambiente cultural debido a la famosa censura. En este contexto, un gran aporte fueron las publicaciones de mujeres, ya que generaron innovadores espacios de reflexión en torno a temáticas o tópicos de interés como fueron la sexualidad, el autoritarismo, lo doméstico, las políticas de lo cotidiano o la identidad de género. En esta nueva generación de escritoras se encontraba Yamel Altit, quien no solamente llevó a cabo un nuevo proyecto de escritura por su condición de mujer, sino que también desarrolló un trabajo visual bastante importante como integrante del CADA, que es el colectivo de escenas del arte de 1979 a 1985. El objetivo de este grupo era el uso del espacio público en la actividad creativa, reflejando así la cotidianidad. De esta manera, el ciudadano se implicaba también en el acto de crear. Comenzó su carrera literaria publicando un libro de ensayos llamado Una milla de cruces sobre el pavimento de 1980 y entre sus obras más importantes destacamos Lumpérica de 1983, Por la Patria de 1986 o Los Vigilantes, ganando esta el premio José Nuez Martín. Por último, destacar que en 2018 ganó el Premio Nacional de Literatura. Tanto en su obra crítica como en su obra narrativa, Yamel Altit ha buscado siempre construir un espacio de reflexión sobre la sociedad chilena y su identidad cultural, y justamente esto es una de las cosas que encontramos en El infarto del alma. Tampoco podemos olvidarnos de la colaboración de Paz Errázuriz, la fotógrafa probablemente más destacada de Chile, ganadora del Premio Nacional de Artes Plásticas en 2017, y que al igual que Altit, trata escenas y temas relacionados con los aspectos más crudos de la sociedad chilena, en este caso utilizando la técnica del blanco y negro. Con respecto al argumento, este gira en torno a la representación y documentación, tanto por parte de la fotógrafa como de la escritora, de la vida de las personas que habitan en el centro psiquiátrico de Philip Pinel, cerca de Santiago de Chile y concretamente en la localidad de Putaendo. De Almela Eltis toma su experiencia en el hospital psiquiátrico como punto de partida para tratar el tema del amor humano, haciéndolo de dos maneras, tanto utilizando su propia voz, es decir, con un narrador en primera persona, para expresar sus reflexiones, como utilizando a los propios residentes, hablando por ellos. De hecho, una de las particularidades del texto es que en este intento de representación del otro, se acaba generando un debate en torno a estas personas. Son meramente materialidades, es decir, son entidades puramente físicas que por su condición no tienen capacidad política y simplemente se encuentran movidas por sus instintos físicos, o de lo contrario, son entidades divinas, de hecho se menciona en el texto en una parte, son entidades divinas que justamente por esta condición de enfermos son capaces de representar perfectamente la condición humana. Es un tema que se queda abierto a debate. Otra de las temáticas importantes de este texto, evidentemente, es la locura, pero está ligada a la enfermedad y al aislamiento. De alguna manera, darles voz a estas personas con enfermas mentales, lo que hace es arreglar el lazo que tradicionalmente se encontraba roto entre lenguaje y locura. Y justamente es aquí donde entra la importancia que tiene el lenguaje fotográfico en esta obra, puesto que, si lo pensamos, realmente este lenguaje fotográfico está dándole voz a personas que por su condición no son capaces de crear discursos y en este caso sí que lo tenemos. Como hemos dicho anteriormente, los géneros predilectos dentro de la obra de Yamel Altit son, por un lado, el género narrativo y por otro, el género ensayístico. Por lo tanto, cabría preguntarnos en cuál de estos dos géneros encasillaríamos el infarto del alma. Y lo cierto es que ninguno de estos dos encaja totalmente, y la razón es muy sencilla, y la vemos a nivel formal. Tenemos, por una parte, el texto en sí, que está dividido en 7 partes, aunque algunas de estas se repiten,
con títulos muy interesantes que os dejo aquí. Y lo más interesante de esto y la solución a por qué no podemos casarlo en ninguno de estos dos está aquí, y es que en estas partes los géneros se superponen, es decir, podemos encontrar tanto un diario de viaje como una carta, como una transcripción de un sueño, etc. Y luego, por otro lado, a nivel formal, lo que yo consideraría lo más importante en esta obra, evidentemente, son las fotografías que aparecen representando a las parejas de enfermos mentales del centro. Y estas fotografías no solamente sirven para contextualizar lo que estamos leyendo, sino también para sumergirnos dentro de una experiencia que nos aporta pues, mucha más información acerca de la vida de las personas que estamos viendo, sus sueños, sus frustraciones, etcétera. Por lo que he visto todo esto, sí que es verdad que podemos hacer un análisis político y feminista para darle una vuelta más a la lectura que hemos hecho, y vamos a ver este análisis feminista a través de un esquema para que sea mucho más entendible. Una de las características de la obra de Diamela del Cid es que utiliza personajes marginados e inadaptados, siendo la mujer parte de estos también, y más aún si esta posee algún tipo de enfermedad, como es en este caso, por lo tanto estaríamos ante una doble otredad. El tema estrella que destacaríamos a nivel de feminismo es el cuestionamiento de la maternidad. Partimos de la historia de Juana, una mujer residente en el centro psiquiátrico cuyo deseo de ser madre se le ha visto arrebatado por su condición de enferma. Lo que se denuncia en este momento no solamente es una situación de violencia social, porque lo es, sino también un caso de violencia sexual, puesto que la sociedad está pretendiendo ocultar que estas personas tengan este tipo de deseos, al igual que una persona que no tenga ningún tipo de enfermedad, al igual que esconden las cicatrices que le han dejado al haberle arrebatado su órgano sexual y que se ve explícitamente en la obra, lo cual es bastante impactante. El Cid, a través de la participación activa de estas mujeres dentro de su escritura, lo que está consiguiendo es devolverles esa historia personal que una institución médica le ha arrebatado junto con sus órganos sexuales. Por lo tanto, el lenguaje irracional que llega a aparecer en partes de la obra se relaciona directamente con los hijos imaginarios, los hijos que imaginan estas mujeres que desean tener. O sea, es la manera que tiene Diamela el Cid de solidarizarse con estas personas. Hablando de la enfermedad propiamente dicha, vemos una política de afecto bastante potente y en parte ligada a la idea de Gareth Williams o de Alberto Moreiras de infrapolítica, concepto que vamos a intentar explicar de la manera más simple posible, pues no todo el mundo está muy de acuerdo con ella. Entienden el mundo capitalista como algo de lo que no podemos escapar, pues todo es ideología. Te puedes resistir de diferentes maneras, con diferentes técnicas, pero no hay una fuera del capitalismo. No obstante, estos estudios subalternos, subalternal studies, dicen que sí que existe una zona donde tendríamos prácticas libres de capitalismo, y son los niños y las personas con enfermedades mentales. Esto nos recuerda al debate que habíamos abierto cuando tratábamos el tema del argumento. ¿Son estas personas meras materialidades y sin capacidad política y de este modo son libres del sistema o de lo contrario son mucho más presos del mismo justamente por esto? Ya como conclusión a esta video reseña, la verdad es que recomiendo encarecidamente esta obra, no solamente por los temas que trata, pues se pueden extrapolar perfectamente a la sociedad actual, sino por esa innovación que supone añadir imágenes al texto, o sea, añadir fotografías al texto. A mí personalmente ese aspecto me atrapó bastante, de hecho fue lo que más me atrapó de la obra, porque es que realmente me llevó a ese aura, a esa atmósfera de marginalidad que al final es lo que Diamela el Cid quiere que veamos, para que al mismo tiempo podamos ponernos en la piel de esas personas o al menos entenderlo un poco mejor. Si al final decidís leer la obra, por favor comentadme cuál es vuestra opinión al respecto y nos vemos pronto en otra video reseña. Chao.